Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Gracias, Señor Jesús, estamos delante de ti, Padre, dándote la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La traducción al lenguaje actual dice: antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. La palabra de Dios para todos dice: ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender, siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. Bueno, este pasaje nos habla acerca de el momento previo a la muerte de Esteban. Esteban era uno de los siervos que servía al lado de los apóstoles. Dice la palabra que él tenía un espíritu muy firme, tenía mucha vocación, era muy vocacional su servicio y él actuaba conforme a ese ímpetu que tenía de la fe, ¿sí? Entonces, digamos, por decirlo así, él caía mal a la gente que lo oía porque todo el tiempo estaba hablando cosas que tenían que ver con lo espiritual, con lo del Señor. Y entonces lo ponen como a defenderse, más o menos así, lo ponen delante del Sanedrín o delante de la Junta Suprema o del sacerdocio, los fariseos, y él empieza a hablar. Y entonces él, una de las cosas que dice es esto: ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban, antes de decir esto, también narra un poco acerca de la historia del pueblo de Israel, les cuenta, ¿sí? Él, digamos que tenía el interés de que de pronto esta gente reconociera qué era lo que estaba pasando en aquella época, porque estamos hablando de la época de Jesús, en la cual aún las personas que esperaban al Señor no se notificaban de que Él ya había llegado, ¿sí? Fíjese que cuando la mujer samaritana está hablando con el Señor Jesús, ella al principio es un poco déspota con el Señor, digamos, le dice: ¿y cómo tú me pides agua a mí de beber? Si los judíos y los samaritanos no nos tratamos. Y luego le dice: si conocieras el don de Dios, me pedirías agua a mí, le dice el Señor. Y ella le responde: no tienes con qué sacarla, ¿sí? O sea, ¿de dónde me vas a dar esa agua que dices si tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? Yo sí tengo con qué sacarla. Después el Señor Jesús sigue insistiendo y mostrándole, revelándose a ella, mostrándose delante de ella, y ella sigue el discurso. Entonces ella le dice: bueno, Señor, dame de esa agua, pero de todas maneras, le dice, yo estoy esperando al Mesías, sé que el Mesías vendrá y cuando Él venga nos declarará todas las cosas, dice. Pero ella no se estaba dando cuenta que ella estaba enfrente del Señor, ¿sí? Algo así les pasaba a los fariseos también, ¿sí? Que estaban frente a los siervos, estaban frente a los acontecimientos de los cuales ellos también predicaban y no se percataban. Entonces Esteban, que era un muchacho joven, lleno de fe, trata como de persuadir la fe de este pueblo, ¿no? Al ver que no sucede nada, termina diciéndoles esto: ustedes son duros. Y les cuenta y les dice: el pueblo de Israel también tenía ese problema, se endurecía el corazón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos frente a nuestra vida de fe, que es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Y nos reúne, nosotros vamos a tener momentos en los cuales tenemos asuntos que vamos a poder poner por delante, ¿sí? Me refiero a que aquí en la palabra de Dios para todos dice: ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender, ¿sí?
Entonces el Señor colocaba en mi corazón hablar de esto porque nosotros como creyentes y siervos de Dios muchas veces somos como los paganos en la forma de actuar y de entender. Fíjese que a veces a mí me ha pasado que hablo con alguien. El otro día yo le estaba diciendo un sueño que había tenido a una persona acerca de esa persona, y para mí el sueño, digamos que fue súper claro, ¿no? Entonces yo le dije, mira, soñé esto como para que sepa, para que ore, para que tenga cuidado, y la respuesta de esta persona fue totalmente contrario a lo que yo había entendido de ese sueño, ¿sí? Y entonces lo tomó por el lado bueno, por decir así, pero en el mal sentido, ¿sí? O sea, es decir, no vio lo que se estaba diciendo en esa revelación. Y entonces yo me quedé fría. O sea, yo ante eso dije, ¿le insisto? No, porque es una cuestión de entendimiento, ¿sí? Le hago caer en cuenta, sentí que era inútil, ¿sí? Porque si no lo cogió a la primera, quiere decir que la mente, la manera de entender, está diferente a lo que dice la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque en esa revelación el Señor orientaba a esta persona en lo que es su vida y en lo que debe hacer. Y entonces la toma por otro lado y yo me quedé pues fría. Me pareció increíble que algo que yo entiendo a mi manera, digamos, de fe, tan claro, otra persona lo tome por otro lado. También me ha pasado con otra gente que yo doy una dirección y la respuesta es como si no me hubiesen entendido, como si me entendieran todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y entonces el Señor colocaba esto en mi corazón porque para recibir la palabra hay que tener un discernimiento, un entendimiento, ¿sí? La palabra del Señor, y no solo la palabra, sino los acontecimientos que el Señor nos lleva a vivir en nuestra vida, pueden ser mal discernidos o pueden ser mal interpretados cuando no estamos alineados con la palabra del Señor. Entonces esa frustración sentía Esteban al ver que él hablaba las cosas que para él eran obvias y que estas personas de la Suprema Corte también conocían, ¿sí? Pero ellos veían que no había como el mismo entendimiento, ¿sí? Por eso traje esa palabra de Dios para todos, porque dice, son como paganos en su forma de pensar y de entender, ¿sí? Fíjese que cuando hay cosas que saltan, ¿sí o no? Hay cosas que a uno lo sorprenden y generan en uno una reacción inmediata. Cuando nosotros tenemos esas reacciones, es, digamos, una muy buena forma de ver cómo yo tengo acá el entendimiento de las cosas, ¿sí? Si el Señor les da a ustedes una dirección, yo he escuchado de gente que dice, no, pero yo no tengo por qué hacer eso, ¿sí? Y uno dice, pero si es por tu bien. O sea, o diga usted un ayuno, no, pero yo no, ¿para qué voy a ayunar? O diga usted una ofrenda, lo que sea, ¿yo para qué voy a hacer eso? El entendimiento sesgado a lo que esa persona tiene dentro, ¿sí? Que es cualquier cosa. Y generalmente lo que hay dentro es lo que aparentemente es obvio, porque el enemigo, una de las maneras en que trabaja es con la razón, con lo obvio, con lo entendible. Por eso es que a veces hasta a uno mismo le queda difícil decirle a una persona una sugerencia porque uno entiende. Es como decir, no, pero tiene razón. O sea, pero fíjese que el pensamiento obvio es el más parecido al de los paganos. Yo hago esto, por eso es que el Señor contradecía todas las posibles respuestas obvias de las personas. Entonces les decía, cuando alguien te robe tu capa, dásela. Cuando alguien te pegue en la mejilla, ponle la otra, ¿sí o no? O sea, naturalmente uno quiere hacer otra cosa. Y usted dice, ¿yo por qué me voy a dejar? Y ese es un pequeño ejemplo de cómo el entendimiento por la fe cambia tanto la conducta del hombre, ¿sí? Entonces,
así como estos ejemplos que pone el Señor en la palabra acerca del que te golpee en la mejilla, ponle la otra. Como decir, venga, deme en la otra. ¿Quién hace eso? ¿Sí? Máximo usted se queda callado. Pero en la cotidianidad lo que uno hace es responder, por lo menos con palabra. Hola, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Por qué me haces esto? Lo obvio. ¿Sí? Ahora, usted dirá, no, entonces la fe quiere que yo actúe como un sonso, ¿sí? que está como por fuera de las realidades en las que vivimos. Porque a veces uno como creyente sí se puede llegar a sentir así. El otro día hablaba yo con mi familia de algo que nos sucedió con otra persona y decíamos, qué chistoso, porque eso que nos hicieron a nosotros solo nos pasa a nosotros, porque uno no anda con la intención de pronto por la fe, no porque seamos buenas personas ni mucho menos, porque uno no anda con la intención de hacerle pagar el daño a una persona que te ha hecho daño, ¿sí? Entonces a veces la gente se aprovecha y ahí tuvimos el comentario como de decir, uno es me perdonan la expresión, el pendejo que se deja hacer esas vainas, ¿sí? Y a veces uno se puede llegar a sentir así, frente a lo que el Señor quiere y a lo que es el pensamiento obvio. La Suprema Corte o los sacerdotes, ellos tenían la ley, pero la interpretaban de acuerdo a lo natural y a lo obvio, ¿sí? Y entonces el apóstol Álvaro predicaba algo así, creo que esta mañana, y decía, esa interpretación que se le da a la Biblia o a la ley para ellos en ese caso, es una interpretación que a la larga no va a servir, ¿sí? Que no va a encajar. Así parezca obvio, no encaja, no sirve, no soluciona. Entonces, para que la palabra de Dios opere, para que usted tenga efecto en su vida de fe, lo que usted recibe de la palabra debe estar recibido con el entendimiento. ¿Y cómo nosotros nos llenamos de ese entendimiento? A través de la fe. La fe, yo creo que aquí todos han tenido esos impulsos que a uno le cambia el panorama de las cosas. O sea, la fe es tan poderosa, el creerle al Señor, el conocer su palabra, que le cambia a uno la panorámica de sus problemas, de las situaciones en general, ¿sí? Y entonces nuestro pensamiento se convierte en el pensamiento de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? El pensamiento de fe. Por eso es que nosotros, por la palabra del Señor y por la fe, perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Por eso es que nosotros, cuando tenemos la oportunidad de vengarnos, no lo hacemos, porque conocemos que el Señor dice que la venganza es de Él, pero no por brutos, sino porque entendemos los principios espirituales, ¿sí? Cuando usted entiende que la venganza, por ejemplo, para poner un ejemplo, corre por cuenta del Señor, eso es mucho más aplastante que cualquier cosa, ¿sí? Cuando usted entiende que su sustento diario, el pan de cada día, como lo dice en la oración, corre por cuenta de Dios, eso es más aplastante que cualquier esmero en lo que usted haga, que cualquier trabajo. Cuando usted entiende que su vida está al cuidado del Señor, usted deja de luchar, ¿sí? Aún hasta por las personas, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, el tema de hijos es muy desgastante para la gente. Uno dice, no, ¿y ahora qué voy a hacer con este muchacho que no me hace caso? Y usted le dice y le dice y le dice y le dice y la cantaleta, y usted queda como el papá malo del asunto. Pero pruebe obrar en confianza en el Señor, en fe en el Señor. Y se va a dar cuenta que usted se desgasta menos y hay muchos más resultados, ¿sí? Porque así como nosotros entendemos las cosas, las actuamos. Así como está nuestra fe, nosotros vamos a actuar, ¿sí? Entonces fíjese que el Esteban estaba a punto de ser apedreado, o sea, no era cualquier cosa. Entonces uno dice, no, pues este muchacho en el limbo, por allá, en otro planeta, viendo visiones, porque eso es lo que le pasa a él antes de ser ejecutado,
Él dice, y empieza a expresarlo, dice, veo los cielos abiertos, veo no sé qué cosas, bueno, y lo expresa ahí en la palabra, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo es que vive como en otra dimensión? ¿Sí? Y esto, ante lo obvio, es criticado. Por eso la palabra dice que a nosotros no nos pueden juzgar. La gente nos juzgan, pero no nos juzgan bien porque nos juzgan según la carne. En cambio, nosotros sí tenemos la facultad de juzgar las cosas según lo espiritual. Es decir, usted tiene la facultad de analizar las cosas y de darles el sentido que la ley, que la palabra, que la revelación le otorga a usted. ¿Sí? Entonces, esto se vuelve bien interesante porque usted empieza a ver cosas que otros no ven. ¿Sí? Usted empieza a tener ideas que otros no tienen. Inclusive esto hasta en la creatividad. Usted empieza a tener ideas creativas que otros no tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu está actuando. ¿Y eso qué tiene que ver? En que si el Señor le está dirigiendo a hacer algo, si el Señor está detrás de su entendimiento, que no es su entendimiento, sino cómo lo entendería el Señor, usted va a tener más proyección en todo lo que usted haga, ¿sí? Ya sea en el servicio, en su camino, en lo que sea. Entonces, ¿qué mira Esteban cuando él les habla? O sea, estaban como los dos contrastes y él estaba súper pegado del entendimiento que venía por la fe, porque él era una persona que estaba en la actividad y recibiendo y escuchando. ¿Sí? Dice que el Señor lo había dotado con el Espíritu para la predicación y él no era uno de los 12, ¿sí? Pero él estaba cerca de ellos. Y entonces esa cercanía hacía que su fe estuviese muy, muy fortalecida. Y entonces él veía que en la demás gente había contención, o sea, frente a la palabra. ¿Qué era lo que sucedía cuando Jesús hablaba? O cuando los apóstoles predicaban y la gente se cerraba. Era contender, ¿sí? Contender. ¿Y qué es contender? Es enfrentarse a la otra parte y querer imponer mi voluntad, ¿sí? Y entonces usted debe decir, no, yo no contendo con Dios. Si yo todos los días digo lo que Dios quiera, ¿sí? Y yo creo que todos, ¿no? Si Dios quiere tal cosa, si Dios quiere tal otra. Pero en realidad en nuestro corazón nosotros estamos contendiendo. ¿Cómo contendemos? Cuando no obedecemos, cuando no confiamos, cuando la palabra nos da igual, ¿sí? Cuando no creemos en lo que el Señor nos pide hacer, ¿sí? Cómo yo recibo las cosas es la muestra de qué tan afín a la fe estoy, ¿sí? Si usted le encuentra raciocinio a su situación, si usted dice, no, pero pastora, usted tiene que entender mi situación. Es que, como una vez con una persona que llevaba mucho tiempo en la iglesia, y esa persona dejó trabajos, renunció a cosas por el Señor, por el servicio, ¿sí? Y algo pasó acá adentro, dejó de sentir lo que sentía por el Señor, la fe decayó, se alejó, se enfrió, empezó a contender y la expresión que sale de esa persona después, ¿cuál era? No, pero es que claro, ustedes dicen eso por tal razón, pero a nosotros, ¿quién nos va a entender? O si nosotros tenemos que trabajar, decía esa persona, porque quería trabajar en un ámbito muy sesgado a lo del mundo, ¿sí? O sea, no un trabajo normal como el de cualquiera, sino un trabajo muy sesgado a lo del mundo. Entonces decía, pero es que tenemos que trabajar. Y entonces recuerdo que otra persona le respondió, sí, pero hace unos años dejaste trabajos por la misma fe. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí? ¿Cuál es la manera de entender las cosas de usted ahorita, de usted cuando se convirtió y de usted cuando vengan los años que tenga que venir? ¿Sí? Por eso es que luego a usted la autoridad se le cae del pedestal. Por eso es que a usted después el servicio deja de parecerle bonito, el culto deja de parecerle bonito,
el momento deja de parecerle importante, le baja el volumen a la importancia que tiene lo de Dios, ¿sí? Antes buscaba la dirección, luego ya no busca, ¿sí? Todo eso es contender en contra de la voluntad del Señor. Por ejemplo, otra forma de contender, digamos que uno, por la enseñanza que ha recibido de la palabra, procura ser como sujeto, ¿sí o no? Entonces sujetar, contar para que te apoyen en oración, para que te dirijan. Y yo me he dado cuenta que a veces la gente sujeta lo que le interesa sujetar, ¿sí? Cuenta la parte de la que sí está dispuesta a escuchar una dirección o escuchar una oración, pero la parte que no le interesa, por la razón que sea, a veces hasta porque se le resta importancia al asunto, ¿sí? O porque ya de entrada sabe cuál va a ser la respuesta, la razón que sea, no lo hace. Entonces fíjese que hay una tensión ahí, ¿sí o no? Hay como una muralla que divide lo que yo soy, lo que, digamos, lo que cada uno de nosotros es, con estar frente al Señor desnudos y dóciles, ¿sí? Eso es como tener el guardado, o sea, tengo mi guardadito ahí que este asunto de mi vida no quiero que nadie me lo toque. Y digamos que es entendible. Fíjese que por eso es que es lo sesgado a lo obvio, el pensamiento obvio, el pensamiento pagano. Uno cuando dice el pensamiento pagano no se refiere al satanismo y a obras de brujería y cosas directamente, digamos, diabólicas, sino a algo que no está ligado a lo que Dios quiere. Entonces, Esteban trata, o sea, él en su último intento, digamos, antes de morir, era como que ellos miraran lo que pasaba en el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel? Ellos estaban, como ya lo hemos estudiado, con maná, ya no les pegaban, ya no los explotaban, no tenían que trabajar matándose, solo tenían que ir a donde el Señor les había dicho. Nunca les faltó el agua, nunca les había faltado nada. Y cuando llegan a Meribá, creo que es, ¿sí? Empiezan a tener sed, como se vuelve exigente, ¿no? El creyente, es como que no, queremos todo rápido y me vuelvo pretencioso frente a lo que el Señor va a hacer y lo quiero a mi manera. Eso es contender, ¿sí? Mi voluntad. No es que el Señor va a bendecirte, sí, pero es que yo quiero rápido. O el Señor va a traer determinada cosa, determinada persona a tu vida y usted se empeña en hacerlo a su manera en el tiempo que usted quiere. A mí me ha pasado eso y yo luego, o sea, ya con los años, así, como si fuera bien, ¿no? Pero con el tiempo uno va entendiendo el porqué de las direcciones, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo era adolescente no entendía casi nada. Creo que les he contado, yo una vez decía con unas primas que íbamos a mandarle una carta anónima a mi papá diciéndole que cómo así que no se deja tener novio, ¿no? Porque claro, nosotras adolescentes pues queríamos andar en ese plan y uno dice, pero ¿qué tiene de malo si es solamente compañía? Ahora, ya a los 30 años después de que uno ya se ha dado los totazos, uno ya va entendiendo, ¿sí? Y no quiero profundizar en el asunto, pero pasan cosas que uno desearía que no hubiesen pasado, ¿sí? Desearía uno que hubiese sido la voluntad del Señor eligiendo por mí, ¿sí? Y no yo eligiendo a mi manera como puedo elegir algo, ¿sí? Y así en muchas situaciones en las que nosotros nos vemos enfrentados, ¿sí? Entonces, cuando a uno se le cambia ese pensamiento, ya sea por los totazos que se ha dado o porque uno ha sido oidor de la palabra, hace caso, ¿sí? Porque hay dos maneras de aprender en la vida, por los totazos que usted se da o porque alguien le enseña. Mire lo importante de un maestro, por ejemplo, ¿sí? De que usted tenga líder, lo importante de que usted tenga quien le enseñe las vainas, ¿sí?
¿Por qué? Porque le evita revolotear, le evita golpes, le evita pérdidas. Y yo les confieso, ahora digo, qué tontería lo que yo iba a hacer. Si cada cosa de las que yo en ese momento pude haber hecho, hice, porque una que otra cosa hice, ¿sí? Me trajeron daño. Y no es el daño ahí mismo, ¿sí? Son daños que uno luego dice, pero yo, ¿por qué? Y lo hemos hablado con las mismas primas, que éramos pues el grupito de adolescentes de la época, ¿sí? Y decimos, ojalá hubiésemos hecho caso en muchas cosas, porque hay muchas acciones que parece que no tienen tanta relevancia porque ante lo obvio de la gente, del entendimiento del mundo, resulta sencillo, resulta no dañino, pero que cuando uno ya, por ejemplo, ha vivido en pareja, ya uno sabe que hay cosas que hubiese sido mejor no conocerlas, ¿sí? Por muchas razones. Por ejemplo, si usted es una muchacha que anda revoloteando o un muchacho que anda revoloteando con uno, con otro, con otro, con otro, ¿sí? Así sea para pasarla chévere, usted empieza a tener puntos de comparación. En el mundo la gente dice, pero es bueno conocer, porque si no, porque si no, tú no vas a saber qué es lo que realmente quieres, porque te va a tocar conformarte con lo que primero se te aparece. Pero a la luz de esto, no es así, porque cuando nosotros tenemos puntos de comparación, esos puntos de comparación hacen que lo que venga ya no nos sirve o que buscamos en lo que viene ahora algo que estaba en el pasado. Y eso le trae a usted una batalla porque usted dice, sí, es que yo quiero a esta persona, pero ojalá tuviera lo que tenía la otra. Y cada persona con la que usted ande va a tener una cosa que usted entonces dice, quisiera que tenga este carácter, pero este físico, y quisiera que tenga… Entonces usted va a ser insaciable. Mire, el Señor cuando dirige al pueblo de Israel, por ejemplo, una de las cosas importantes que sucede es el maná. El maná era una comida que tenía todo. Y el pueblo de Israel empeñado en que querían otra comida, ¿sí? Una comida que era satisfactoria, que era diaria, abundante, que no les iba a hacer daño y que seguramente sabía bien. Porque imagínense, es como decir que el Señor mismo les sirva la mesa, ¿sí? Y como el pueblo de Israel había sido tan manoseado en Egipto, ¿sí? Había sido tan mezclado con las cosas, luego nada le satisface. Y eso es una carrera bien difícil para el ser humano. El hecho de que usted desee algo y de pronto lo alcance o no lo alcance, y esa insatisfacción le genera una lucha terrible. Que usted hubiese deseado no tener esos puntos de comparación, ¿sí? Que son dañinos, porque son contaminación, porque son pedazos del otro que se le han quedado a usted. Entonces ya es una mezcla. Si convivir dos personas es difícil, ahora imagínese el pedazo de muchas, ¿sí? Eso uno no lo entiende hasta que le toca convivir con una persona y vivir la realidad, porque la gente cree que el casarse es, o sea, lo ven como algo que es para mostrar, ¿sí? Es como decir, no, llego ahí con mi marido, mi esposa, y es algo como para lucir. La gente piensa eso. Y uno que ya ha estado en ese plan, uno dice, allá detrás de la puerta de la casa, uno sabe que a uno le toca morir mucho para sostener eso, ¿sí? A uno ya sabe que allá en la casa lo que era bonito se convierte en feo, ¿sí? Y que ahí, o díganme los que han estado casados, ¿sí o no? Y usted ama a la persona y puede ser una bendición el matrimonio y todo lo que usted quiera, pero la perspectiva ya es distinta, ¿sí? Y ya no es la luna de miel, ya no es algo bonito, no es que es para, uno cree que va a estar casado, arrunchado viendo películas, uno piensa eso, ¿sí? Y no, es me niego a mis planes, dejo a un lado lo que a mí me encanta hacer por esa persona. Si es cuestiones económicas,
me toca partirme el lomo trabajando para que medio tengamos algo. Si es carácter, me toca, mejor dicho, quedarme callado, aunque yo quisiera zamparle una cachetada a este tipo, y me toca quedarme callada, ¿sí? Son muchos, por eso es que dice que el matrimonio es aflicción para la carne, ¿sí? Ojalá la juventud entendiera, ojalá hubiésemos entendido mejor eso nosotros en nuestra época. Ojalá, y eso que uno está cuidado, ¿sí? O sea, a uno no le han pasado las cosas que uno escucha que a ustedes le pasan, ¿sí? Porque en medio de todo, ¿sí? En medio de la locura de la adolescencia, pues uno estuvo protegido y resguardado. Ahora, ojalá la gente entendiera eso y se diera cuenta de que lo mejor que le puede pasar es que el Señor le traiga a quien Él quiera en el momento en el que Él quiera, ¿sí? Sin uno andar revoloteando, y usted entre más limpio, más va a disfrutar el futuro que el Señor le trae por delante, porque seguramente el Señor le traiga algo. Y esto llévelo a cualquier contexto, ¿sí? Si usted lucha por lo económico, deje de luchar y déjese sorprender por lo que el Señor va a hacer, y se va a dar cuenta de que todo lo que hizo anteriormente no le trajo sino tristeza, aflicción. Por eso es que la palabra dice que la bendición del Señor no añade tristeza. Y usted llorando ahí, aguantándose a una persona que le maltrata, aguantándose unas condiciones de vida que son terribles, aguantándose cosas, ¿sí? Viviendo en situaciones que el Señor le quiere evitar. Entonces, lo obvio, lo que está aceptado para la gente allá afuera, generalmente, no siempre, pero generalmente, en la mayor cantidad de cosas, son cosas que son de acuerdo a la razón, alejadas de la fe. Y la fe es la que usted le trae las cosas que vienen del cielo. Hay un pasaje que habla acerca de las puertas del cielo, ¿no? Que el Señor abre las puertas del cielo para sus hijos, algo así es. Algún día se los digo bien, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo así las cosas del cielo? Mire, aunque usted no sé si lo crea o no lo crea, pero aunque usted no lo crea, si es que no lo cree, hay cosas que el Señor hace que son las meras dádivas, ¿sí me hago entender? Yo hoy hablaba y les comparto esto para que se animen a confiar en el Señor, se animen a obedecerle al Señor. Y hablábamos con mi mamá, el apóstol Ruth, y me decía, vimos un carrito que pasaba. Entonces me dijo, te cuento que, ¿te acuerdas de ese carro? Porque fue un carro que tuvimos hace rato. Y entonces yo, sí. Me dijo, te cuento que yo una vez miré ese carro azulito, que era bien bonito, ¿no? Que yo tenía en aquella época. Y yo dije, qué carro tan lindo. Pero nunca pensó en comprar carro ni en adquirir. Y a los 3 días, el carro, no sé si el mismo, pero uno igualito, estaba ahí. Entonces yo le dije, mami, sí, a mí también me ha pasado que yo un pensamiento nomás. Saber, ¿será que voy a tal vez comprar tal cosa que me está haciendo como falta? Llega, ¿sí? Ahora pues usted no se va a poner, ¿no?, a irse tras eso. Pero es que hay dádivas que son las puertas del cielo abiertas. Ahora, a mí me han pasado cosas malas, sí, pasan cosas, pero siempre con propósito. Eso es lo bueno, ¿sí? De estar cuidado, de estar resguardado. Que yo, cuando a mí me pase algo malo que me ha pasado, yo diga, uy, de esto, qué cosa tan buena que he sacado. Que si a mí me preguntan, ¿lo volvería a repetir? Pues, si el dolor, si el trancazo vale la pena para yo llegar a donde, bueno, dejémoslo ahí. Si el trancazo vale la pena para yo llegar a lo que he logrado ahora, por decir así, pues uno dice, vale la pena. Entonces, por eso es que es la expresión, vale la pena, ¿no? Sí vale la pena. O sea, es como decir, eso que me costó valió la pena. Pero no siempre es así, ¿sí? Las penas que usted ha vivido no siempre lo valen. Generalmente son cosas que pasan y se pierden, ¿sí? Entonces,
¿Qué es el asunto aquí? Que ojalá la iglesia, la juventud, todos nosotros entendiéramos las cosas como el Señor, procurar pegarnos lo más posible a cómo el Señor lo entiende. Si usted tiene que tratar un asunto con sus hijos y el Señor lo dirige, es otra cosa, ¿sí? Que usted no quede a la deriva, sino uno queda como suelto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener siempre, por la necedad del corazón, vamos a tener argumentos obvios para desarmar todo lo que el Espíritu nos diga cuando somos direccionados, porque yo sé que a veces uno le da la dirección a la gente y la gente no quiere hacer eso que uno, inspirado por la revelación del Señor, puede otorgarle en una dirección, ¿sí? Pero entonces, así es como la gente se equivoca, así es como la gente se cae, así es como lo del Señor, que en su momento fue tan sublime, tan poderoso, que usted lo impactó, que transformó su vida, porque se mira en esos casos. Yo hoy miraba una persona por la mañana que sirvió con nosotros allá en lo que les contaba, ¿en qué es que era? ¿El barrio? En Villaflor. Ajá, en Villaflor, por allá, por el bienestar, era algo así, ¿no? Y entonces yo miraba a esa persona y yo me acordaba como del proceso, ¿no? De las caídas y de los totazos, de los retrocesos que ha tenido. Entonces yo decía, qué bueno que esté aquí, ¿no? Está volviendo a empezar, qué bueno que vuelva a empezar. Pero si no hubiese vuelto a empezar, estuviese en otra cosa, ¿sí o no? Y el anhelo de esa persona era predicar, recuerdo. Y entonces me decía, ¿no? Y era como algo tan insistente que ya a mí como que me incomodaba un poco, porque yo ya le había dicho que todavía no era el momento, que no sé qué. Y era tan insistente que como que ya sentí como cierto, ya, por favor. Y yo decía, no, pues, o sea, tiene tanto deseo de hacerlo, pero por alguna razón no se le daban las cosas. Y termina eso que para esa persona era tan asombroso, tan sublime, esas palabras, ese deseo de servir, terminó en nada en su momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se pierde el enfoque, y eso era un tema que yo quería tratar, ¿sí? Porque, mire, para el servicio uno tiene que estar enfocado, porque si no usted termina dejando, ¿sí? Para caminar en la fe usted tiene que estar enfocado, porque si no, al rato menos pensado le parece que son fábulas, le parece que no ha de ser tan así, que no ha de ser verdad, o que con usted no es, ¿sí? Para vivir las circunstancias que atravesamos, porque las atravesamos, hay que estar enfocado, porque si no usted va a decir, no, qué desgracia, va a ver las cosas como el enemigo se las quiere presentar, ¿sí? Como el enemigo quiere que las vea. Lo que le pasó a Adán y Eva en el paraíso, en el jardín del Edén. El Señor dándole una perspectiva y el diablo poniéndole otra manera de ver, ¿sí? Frente al árbol del cual ellos no debían comer, ¿sí? Entonces era que, no, lo que pasa es que Dios te dijo eso, sembrándoles la malicia, te dijo eso para que no sean como Él, metiendo ideas que contaminan el sano desenvolvimiento de la relación, ¿sí? Mire, cuando usted conviva con quienes usted convive, cuídese de eso, porque a su alrededor hay personas inspiradas por el diablo para meterle ideas, sembrarle, dejarle la semilla de, no, pero lo que sea que vaya en contra de la fe, ¿sí? ¿Qué era lo que Esteban cuidaba? Esteban era como si estuviese tapado los ojos y los oídos ante esta gente, porque ellos les presentaron todos los argumentos posibles, igual a los apóstoles y a cualquier discípulo de la época, ¿sí? Les presentaban, y ustedes no es que tal cosa, y ustedes no es que tal otra, ¿sí? Pero ellos se cuidaban. Entonces hay que cuidar el entendimiento. Mire, el entendimiento que usted tiene no es el entendimiento con el que usted nació y ya, ¿sí? O sea, uno piensa que uno entiende las cosas de manera, digamos,
automática en cuanto a que así como las entiendo, así he sido toda mi vida, y no es así, ¿sí? La perspectiva que le puede dar un punto de vista u otro es bien distinto. Y eso es lo que nosotros necesitamos para vivir las cosas cotidianas, las cosas diarias. Necesitamos que el Señor nos dé su enfoque para nosotros no extraviarnos en lo que nos está aconteciendo, en lo que está por venir, ¿sí? El Señor le hará saber a usted las cosas. A veces uno se afana, ¿sí? Se quiere, digamos, proveer a usted mismo, ¿sí? Pero siempre, siempre va a ser diferente cuando el Señor le abre el camino a cuando usted se lo abre, ¿sí? Es mucho más agradable caminar en un camino que alguien más le abre a uno, ¿sí? Eso es como cuando uno se levanta y el desayuno ya está hecho. Qué rico que es que le sirvan el desayuno. Ahora uno que se levanta uno con hambre y pensar en que le toca preparar, le toca hacer, hartísimo, ¿sí? Y sabe que como tiene hambre, cosas insaciables, le toca hacerlo, pero no hay nada mejor a que se lo hagan. Algo así es, ¿sí? Entonces entienda las cosas de acuerdo a la fe, porque eso le va a permitir obedecer, eso le va a permitir esperar, eso le va a permitir sujetarse con tranquilidad, sabiendo que lo que venga eso es, ¿sí? Eso le va a permitir vivir bajo autoridad, porque ese es otro tema también, del cual, en el cual la gente patina mucho, ¿sí? Entonces, claro, le ven lo malo al líder y entonces dicen una cosa, otra. Y seguro que, lógicamente, usted tiene toda la razón, pero espiritualmente o mediante la fe, usted no se está dando cuenta que ese es el vínculo de su dirección, de su bendición, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de que el pueblo allá en Meribá tenía sed, cosas insaciables. Y entonces empiezan a atacarlo a Moisés y a decirle que no, que nos trajiste hasta aquí, que no sé qué, que no hay agua. Había pasado poco tiempo, realmente. Nadie estaba desfalleciendo, nadie estaba muriendo de sed. Y es tan tenaz el Señor que bastaba solamente con golpear la roca para que saliera el agua, ¿sí? Y la actitud del pueblo frente al Señor, o sea, así el Señor les dé el agua, que yo creo que lo hizo más como una bofetada, decir, si yo puedo, ¿sí? Como una enseñanza, ya ellos delante del Señor ya no era lo mismo, ¿sí? Qué lindo que hubiese sido que estuviesen esperando, sentaditos, y que de repente, ¡pin!, ¿sí? Se lo recibe en paz las cosas, se lo recibe sin la ansiedad, sin vergüenza, ¿sí? No les estoy diciendo sin vergüenza, sino que se reciben las cosas sin vergüenza, ¿sí? Sin pena de recibirlas. Es como decir, qué bueno esto, me lo merezco, algo así, ¿sí? Yo esperé en el Señor y el Señor me lo dio. Pero cuando a usted le pasan algo así tirado, es como decir, es diferente, ¿sí? Es diferente cuando usted se lo da que cuando se lo da el Señor. Entonces, no se preocupe por lo que va a venir, no se preocupe por nada de esas cosas, porque eso se lo hará saber el Señor en el tiempo de Él. Hay muchas cosas que yo digo en mi vida personal, que yo digo, ¿qué será que voy a hacer en esta área de mi vida? ¿Hacia dónde? ¿Será que me muevo a este lado o a este otro lado? ¿O será que ya doy este paso? ¿O será que mejor retrocedo? Y después de trancazos, ¿sí?, ya uno dice, me voy a quedar esperando a que el Señor me lo haga saber. Hasta antes me voy a quedar quietica, porque ya sé que me puedo, mejor dicho, encontrar la cosa que yo menos quisiera para mí, ¿sí? Porque uno elige mal, porque la manera de entender del pagano es una manera que no tiene proyección, que no tiene perspectiva adecuada, ¿sí? O sea, uno está como con la vista corta. Entonces, la Corte Suprema ¿cómo es que dice? La Junta Suprema, que eran los sacerdotes, tenían el tesoro
que nosotros tenemos y que tenían los apóstoles, o sea, todas las profundidades espirituales en sus manos, pero la perspectiva era tan corta, tan cerrada, que era inservible lo que ellos tenían, ¿sí? Entonces, su situación le puede servir de una manera u otra según el entendimiento que usted le dé. Ahora, ¿qué entendimiento le va a dar? Déselo el que el Señor le daría a su situación. Y le aseguro que sus pasos, usted va viendo como de repente ya está allá y mira atrás y usted dice, cuántas cosas que el Señor ha hecho conmigo. No que yo he hecho conmigo, no que yo he procurado conmigo, sino que cuántas cosas cosas que a veces ni siquiera estaban en el pensamiento, ¿sí? Pero que por no contender es como me voy dejando llevar y de repente usted ya está allá y va avanzando. Ahora, si usted contiende, pues va a tener, en el mejor de los casos, va a tener bajones y va a seguir y va, ¿sí? Ahora, no digo que los bajones sean malos, todos los hemos tenido, yo los he tenido también y ustedes también, ¿sí? Pero entre menos mejor. Porque si usted tiene, no sé, 30 años y el Señor quisiera llevarlo a sus 40 a tener, a conquistar, a tener, no sé, un ministerio o a que su familia esté restaurada y se cae, pues eso se convertirá en los 60 años suyos, 50, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo entiendo las cosas? ¿Qué era lo que le pasaba al pueblo? Que se volvían duros. Entonces, como esa dureza hacía que quieran llevar la contraria. Entonces, que el Señor dijo que maná no. Que el Señor dijo que por acá, que por acá no. ¿Sí? Y a veces somos así. Entonces, no se necesita ser el pagano, como nos lo imaginamos nosotros, para hacer las cosas. ¿Sí? Lo mejor que a usted le puede pasar es que el Señor lo vaya llevando suave. ¿Sí? Que usted ni se dé cuenta. Que cuando ya se dio cuenta avanzó hartísimo. Eso es como cuando uno va conversando con una persona y usted empieza a avanzar y está tan amena la charla que usted dice, ve cuánto que avanzamos. Y mira atrás y dice, ve, hola, cuánto que hemos caminado. Y ahora para regresarse, dice uno, ¿no? Otra vez a la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va amena la caminata. Pero si usted va diciendo, no, yo no quiero venir acá, no, ve, no sé qué, no quiero, esa caminata se le hace larga. Y usted voltea a ver atrás y dice, qué poquito y cuánto que me falta. Mire cómo opera la perspectiva, ¿sí? Y estoy hablando de perspectiva de fe. O sea, al final de cosas, de lo que usted logra a través de su fe. Porque si usted no logra, como hemos hablado en otro momento, si usted con su fe no logra vivir una vida tranquila, pues el resto ni se lo plantee, ¿sí? Si usted con su fe no puede obedecer lo mínimo, mire, si usted con su fe, y esto lo dijo el apóstol Álvaro en una predicación y a mí se me quedó, si usted con su fe no puede sostener su servicio, que es algo fácil de hacer, ahora imagínense todo lo que hay más por delante, ¿sí? Entonces, todo es cuestión de cómo yo lo entiendo, de cómo yo lo percibo, porque tanto fariseos como apóstoles y discípulos tenían la palabra. ¿Cómo algo puede volverse tan poderoso cuando se mueve el poder del Señor? ¿Sí? Entonces hay que dejarle ese control al Señor, ¿sí? Por eso dice la palabra ceñir los lomos del entendimiento, ¿sí? Porque Dios es soberano, a veces responde, a veces no responde, a veces cuando responde dice sí, a veces cuando responde dice espérate y a veces cuando responde dice no, ¿sí? Y usted no, pero ¿por qué no? Se le convierte en una tragedia la vida, ¿sí? Pero si usted confía en que Él está al control y que el Señor es soberano, lo vive diferente. Su entendimiento le va a poder, le otorga proyección, ¿sí? Es como cuando uno mira la meta, cuando uno está haciendo abdominales y le dice, ya, falta poco, vamos, ya, sí, le van contando como en regreso, como para que uno se anime que ya falta poco. Algo así le pasa cuando uno tiene la perspectiva y uno alcanza a ver la meta y uno alcanza a ver hasta dónde, hacia dónde el Señor lo quiere llevar. ¿Te pones el tapabocas, por favor? Sí, entonces, oiga el consejo, no contienda con lo que el Señor
no contienda con lo que el Señor le trae, ¿sí? ¿Sí? Espérese a que el Señor le abra las brechas, que lo que usted mira, que parece agradable, que otros han alcanzado, en realidad no lo es, ¿sí? Solo lo es cuando viene del Señor, es la única bendición que no añade la tristeza, ¿sí? Entonces consulte cuando le conviene y cuando no le conviene, no contienda, ¿sí? Sea dócil ante el Señor. Si no, el pueblo es como el pueblo de Israel. Por eso es que Esteban les dice, ustedes son como el pueblo de Israel, como lo mismo que yo vengo a decir hoy. Si no hacemos esto, somos como ellos. Y mire qué mal la pasaron. Que entre todo la pasaron mejor que en Egipto, ¿sí? Pero aún así pudo haber sido más llevadero. Imagínense esa peleadera de ellos con el pobre Moisés, y el Moisés aguantarse a esa gente que esté reprochándole que esto, que lo otro, cuando pudieron haber convivido en paz y nunca les hubiera faltado agua, comida ni nada de lo que ellos necesitaban, ¿sí? Entonces hay que mantener el pensamiento de fe durante el tiempo, porque a veces también el tiempo nos hace perder la perspectiva, el enfoque, ¿sí? Entonces vuelva a lo principal. Recuerde cuando el Señor a usted le habló y usted se estremeció con lo que el Señor le dijo, y procure entender las cosas como las entendió cuando tuvo fe, ¿sí? Para que usted diga, no, yo voy a hacer las cosas así porque creo que el Señor está viéndome, porque creo que el Señor está al control de estas cosas, ¿sí? Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Estamos delante de ti, Padre, humillados, dándote la gloria y la honra, agradeciéndote, Señor, por tu palabra, por la provisión que tú nos das. Hoy bendigo, Señor, a quienes traen sus tributos a tu altar. Bendigo su fe, bendigo el trabajo, Señor, de sus manos. Bendigo estas ofrendas, estos sacrificios que ellos colocan delante de ti, y declaro tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Entramos en tu presencia. Con reverencia delante de ti, Señor, sabiendo que tú estás delante de nosotros, sabiendo que necesitamos comunión contigo, Señor, para saber esperar, para saber obedecer, para saber entender las cosas que hoy vivimos, Señor, y que de pronto no entendemos. Siembra, Señor, esa perspectiva, coloca, Señor, el enfoque como tú quieres que lo tengamos, para que podamos seguir caminando en pos de ti, con paz en nuestro corazón, porque sabemos que estamos bajo tu cuidado. Cerramos nuestros oídos a toda palabra que provenga de la razón, que sea en contra de la fe, porque lo que la gente dice, Señor, de nosotros no es lo que tú dices. Porque el panorama que naturalmente vemos no es el panorama que tú tienes para nosotros, Señor, y nosotros decidimos creerte. Perdónanos, Señor, si hemos sido duros de corazón enfrente de ti, si hemos querido imponer nuestra voluntad, si hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Perdónanos, Señor, porque no queremos resistir a tu Santo Espíritu. No queremos ser como esos fariseos que no entendían tu mensaje, sino que queremos tener claridad en lo que tú estás enseñando. Queremos tener tu forma de pensar, tu forma de entender, Señor. Descansar en eso que tú nos has enseñado, en eso que tú nos has otorgado, Señor Jesús.
Ministra, Señor, a cada uno. Llena sus vasos, Señor, con tu presencia. Llena, Señor, a cada uno con la fortaleza, Señor, que cada uno necesita. Sigue llevándonos, Señor. Nos dejamos llevar por ti, por tu poder, porque sabemos que tú eres el que abre puertas, el que las cierra. Tú eres el que nos cuida, tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Gracias, Señor Jesús. Abre los caminos, Señor. Endereza nuestras sendas. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Venimos a ti, Señor. A ti correrá el justo y levantado será. A ti correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Mueve tu poder, Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ti correrá el justo y levantado será. A ti correrá el justo y levantado será. Gracias, Señor. Gracias por este momento en tu presencia. Exaltamos tu nombre, te agradecemos, Señor, por tus cuidados, por pastorearnos, Señor, por darnos un lugar en esta casa sacerdotal, Señor. Te agradecemos y bendecimos la vida de tus hijos, el apóstol Álvaro, el apóstol Ruth. Declaramos bendición, tu ayuda, Señor, para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.